intervención tan interesante que nos dio Guillermo sobre este acecho que hay a las democracias en América Latina, y me parece que es bueno también ahí enmarcar la discusión de qué nos dejaron estos debates, qué nos está dejando todo este proceso que estamos viviendo en México bajo esa óptica de ese acecho a las democracias en América Latina. El segundo ponente que tenemos como invitado es el doctor Jaime Ortega Reina, quien es investigador de la UAM Xochimilco, egresado de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha desarrollado las líneas de investigación en torno al pensamiento crítico, la historia de las clases subalternas en México y América Latina, la ciencia política en América Latina. Es miembro fundador de la Asociación Gramsci México, es integrante del grupo de trabajo Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas, de Claxo, y es coeditor del boletín El Ejercicio del Pensar y también director de la revista Memoria, revista de crítica militante. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Jaime, te paso la palabra. No se escucha. El problema es el micrófono. Muy buenos días, espero que estén muy bien a quienes nos están escuchando en la distancia. Saludar, por supuesto, a las y los integrantes del Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra. Rosy, muchas gracias. Hugo, Guille, un gusto estar con ustedes, amigas, amigos. Bueno, pues un poco para contribuir, creo que Guille ya nos ha dado una entrada muy sugerente, que es justamente pensar en términos regionales y poder a partir de ello matizar el actual proceso electoral mexicano, más allá, digamos, de la propia discusión nacional, que si bien resulta compleja y problemática, como todas, enmarcada de esta manera, podemos contrastar mejor, ¿no? Puntos fuertes, puntos débiles, elementos a trabajar, deudas que hay que saldar, etcétera, etcétera. Para empezar, me gustaría seguir en el tono que ha colocado Guillermo y decir, estamos en un momento de crisis, porque lo que está en crisis es el neoliberalismo, y eso genera unas múltiples reacciones con múltiples efectos que no van en una sola dirección, sino que apuntalan un conjunto de fuerzas, tendencias, algunas anidadas desde tiempo atrás, otras creándose recientemente, y que en su respuesta están generando este tipo de problemas a los que Guillermo bien hizo referencia, que son muy dramáticos en algunos casos. No se mencionó, pero quizá el caso más dramático de América Latina es el ecuatoriano. Es un estado prácticamente desaparecido, el ecuatoriano, una economía criminal vinculada al capital financiero. Todos los presidentes son banqueros, no es casual, que prácticamente han nulificado cualquier perspectiva democrática, ¿no? Y en países tradicionalmente conservadores como lo son el Perú. Y las sorpresas de irradiación de un personaje que se va a convertir en un enigma en los próximos años, como es Milei, ¿no? Vamos a tener que explicar el fenómeno Milei y cómo estos enfrentamientos le están dejando saldos tan positivos al interior, ¿no? Ya mencionó Guille el de Colombia, el de México y ahora el de España, ¿no? Eso es muy particular. Vamos a tener que explicar y hacernos cargo de estos fenómenos a raíz de una crisis civilizatoria de gran calado que se expresa con prontitud en la crisis del neoliberalismo. El título del debate del conversatorio de hoy es Lo que el debate nos dejó, ¿no? Y yo quisiera, a partir de la exposición de Guillermo, señalar algunos de los elementos que en una doble dimensión atañen a este nombre de Lo que el debate nos dejó. Por un lado, el fenómeno, el acontecimiento, el acto de un conjunto de personas reunidas bajo un formato para discutir, o supuestamente discutir, un conjunto de temas, ¿no? O sea, ahí está, ese es un primer debate y ese es un primer balance que hay que hacer. Creo que en general
podemos decir con soltura, quienes nos dedicamos al análisis político y de la política, que son formatos muy limitados, que son formatos bastante estrechos, que no permiten en realidad un despliegue argumentativo real. Y en ese sentido uno podría hacer lo que mucha del análisis, vamos a decir, de redes sociales hace, ¿no? Los gestos, el lenguaje corporal, cuántas veces dice una palabra, cómo se refieren a ciertos temas. Ese es un nivel muy superficial, importante porque es lo inmediato, pero superficial. En un término más profundo, yo quisiera poner un tema que sí contrasta mucho con lo que Guillermo nos expuso en el caso del debate mexicano. Y es una transformación del lenguaje político que se vio expresado en el debate. Y voy a tomar un caso como ejemplo. La palabra populismo desapareció del debate, de los debates. No volvimos a escuchar la palabra populismo. Desapareció. De ser la gran obsesión de hace unos años, de ser la gran obsesión argentina de Milei, desapareció, no volvió a aparecer el fantasma del populismo, ¿no? Es decir, sí hay una manera de volver a escuchar este debate y decir, ojo con lo que no está apareciendo, ojo con lo que no está apareciendo, ¿no? Porque se movió el escenario de tal manera, o está colocado, dispuesto de tal manera, que esos artificios del lenguaje político han tendido a ir desvaneciéndose. No apareció, no volvió a aparecer, que era el caballo de batalla de Milei, que fue el caballo de batalla de la elección de hace 6 años, que fue el caballo hace 3 años, y no volvimos a hablar de ello, ¿no? Tampoco apareció tanto la palabra pueblo, ojo ahí, ¿no? Pero el gran artilugio argumental del sector más vinculado a los grupos empresariales oligárquicos, dejó de echar mano de esa palabra. Creo que ese es un signo de la especificidad de nuestro debate político en medio de una crisis mundial y regional de la democracia, ¿no? Hace 6 años me acuerdo de los camiones con el anuncio del documental Los populismos en América Latina, ¿no? Desapareció, ¿no? Eso me parece muy relevante. En ese sentido, yo creo que el debate, además de dejarnos efectivamente un saldo, una deuda del espesor, de la densidad que desearíamos, de la discusión, digamos, tuvo altibajos, subidas y bajadas, momentos interesantes de argumentación, pero no vamos a referir a eso. Y la segunda parte de esta idea es lo que el debate nos dejó también es otro espacio, el debate público después del debate, o el debate tras el debate, lo que generó ese acontecimiento, esos 3 debates, esas 3 reuniones, en el espacio público, ¿no? Y yo creo que ahí sí tendríamos que ser mucho más cautos, tendríamos que ser mucho más severos en la evaluación, y yo me atrevería a decir que lo que el debate de las candidatas y el candidato no expresaron en los debates del espacio público sí está. Es un acoso y un miedo a la democracia de una dimensión que no habíamos visto. Si ustedes llegaron a ver algún programa de análisis posterior a los debates, son verdaderamente de terror, verdaderamente de terror. Es que parece que estamos en el año 2000, ¿no? Es como no hubiéramos avanzado, ¿no? En ese debate público, ¿no? En el debate a partir de los medios de comunicación, y ahí sí tendríamos que decir que se muestra una tensión de la manera, además de la manera de mirar el conjunto de directrices, ¿no? Que me hizo aquí el compañero, me puse a ver los programas después del debate y en verdad estaba horrorizado, ¿no? Porque uno no espera mucho, pero no espera mucho y además no obtiene nada. Es increíble, ¿no? El nivel tan bajo que hay a propósito de algunos elementos. Es decir, cómo se busca instalar un conjunto de elementos como los que cierto grupo, ¿no? El que tiene acceso a los espacios de difusión y de opinión, que no tiene nada que ver con el pulso de la sociedad, ¿no? Este divorcio es muy evidente, ¿no? Este divorcio entre
lo que quieren instalar como el debate del debate y el pulso de la sociedad, ¿no? Y ahí sí creo que tenemos una situación, no quiere decir que vaya a ser permanente, no quiere decir que vaya a perdurar, pero una situación distinta a la de América Latina, ¿no? Creo que ahí sí hay una especificidad temporal en el caso mexicano, ¿no? Hay una clase política al mando del Estado que le está tomando mejor el pulso a la sociedad desde este punto de vista, ¿no? A diferencia de la latinoamericana, que están rotos los vasos comunicantes de la representación, y entonces, bueno, por eso vemos estos ejemplos monstruosos, ¿no? ¿Qué fue lo que pude ver yo y a partir de lo cual seguir los debates, ¿no? La insistencia del tema de la seguridad, ¿no? Que es un tema muy importante, pero asomado de una manera muy parcial, muy limitada, ¿no? Muy punitivista, tratando de instalar el punitivismo en realidad, ¿no? Eso es lo que vimos en el debate tras el debate. La insistencia por establecer que lo que falta es castigo, ¿no? Básicamente ese es el gran problema, ¿no? Porque claro, los que comentan ahí en realidad no están sufriendo ningún tipo de acecho de la delincuencia, ¿no? Esa gente no vive eso, ¿no? Pero hablan como si el resto de la sociedad hiciera caso o viviera en ese estado de terror permanente, ¿no? Y que apuntala a una dinámica de punitivismo, ¿no? El segundo momento, que es la idea de que las instituciones son autosuficientes y no tienen dimensión de recambio, ¿no? Ese es el segundo tema que queda instalado, que desde el punto de vista de la comentocracia, las instituciones no deben de reformarse nunca. Las instituciones funcionan de manera positiva, ¿no? No hay procesos de recambio, no hay procesos de entropía, no hay procesos de desgaste, no hay procesos de refundación, ¿no? No existe ese horizonte, ¿no? Y eso es muy preocupante porque tenemos que reformar nuestras instituciones, porque el clima y el contexto y la crisis del neoliberalismo nos está obligando a ello, ¿no? Pero si uno ve los debates después del debate, parece que las instituciones tendrían que mantenerse intactas toda la vida, ¿no? Entonces, parece que no han cambiado desde que se fundaron, lo cual es una mentira, ¿no? Y en tercer lugar, un tema que, bueno, perdón que hable en términos personales, que hemos estado trabajando con un grupo de colegas, que es finalmente lo que se coloca en el centro de estas discusiones, que es la crisis de una forma de comprensión de la democracia. O sea, lo que está puesto en juego es el discurso de la transición democrática, ¿no? Y lo que se niegan a aceptar es que esa manera de comprender el régimen político que fue la transición, o lo que así se llama ahora el discurso de la transición, está en crisis, ¿no? Está en crisis, ¿por qué? Porque las instituciones se están refundando, porque el Estado está estableciendo una nueva relación con la sociedad, porque la propia sociedad está transformando, porque la propia forma de organizar la vida económica está en crisis, y no en una crisis económica, en una crisis del modelo de regulación. Entonces, entra en contradicción el modelo de regulación y entra en contradicción el modelo de formación política, ¿no? El modelo de regulación política. Está en crisis el debate. ¿Cuál es el debate de la transición a la democracia? El debate de la transición a la democracia es, a partir de un determinado momento, las instituciones se despolitizaron, actuaron de manera imparcial, ¿no? Y eso permitió expulsar al Estado de algunas de las principales funciones regulativas, quitando con ello a la burocracia, quitando con ello a la corrupción, ¿no? Hay un libro, acaba de salir, es una supuesta autocrítica de la transición, que es el libro de El peso del pasado, de Fernando Escalante, y él se refiere a las organizaciones sociales que conectan a la sociedad con el Estado. Les llama organizaciones, mediaciones parasitarias, es muy despectivo. Bueno, eso es lo que está en crisis, que las mediaciones están transformándose de nuevo, ¿no? ¿Cómo había surgido el debate de la transición? Había surgido a partir del acuerdo entre las élites que habían creado y constituido instituciones para regular el recambio del poder. Y eso es lo que está en crisis el día de hoy. Lo que está en crisis es que se está reformando la manera de socialización del poder y los vínculos entre el Estado y la sociedad están transformándose, ¿no? Y eso aparece en el debate tras el debate como patadas de ahogado.
O sea, se niegan a aceptar que finiquitó el régimen de la transición. Se acabó esa manera de comprender el lugar de las instituciones en su función mediadora con la sociedad. Se están reformando. No está dicho para dónde van, se están reformando en acto, lo estamos viendo, ¿no? Ahí eso es otra discusión cómo se va a dirimir. Pero esencialmente, si ustedes observan las participaciones, la más, digamos, si uno tiene esa paciencia, por ejemplo, de ver las mesas de esta empresa de comunicación llamada Latinos, y soportar muchas cosas hilarantes, ridículas, pero en el núcleo está la negación de que se terminó un régimen político. Se terminó, ¿no? No se han dado cuenta que se cayó, que terminó, que finiquitó. No quieren darse cuenta, ¿no? ¿Qué es este régimen político? Los vínculos que se establecen en el Estado, entre el Estado y la sociedad, y las mediaciones que se establecen entre uno y otro. ¿Qué nos dejó el debate? Desde mi punto de vista, que la argumentocracia no ha querido enterarse, y si se ha querido enterar, se niega a aceptar que un régimen político terminó y que uno nuevo se está forjando. ¿Cómo va a acabar? ¿Se va a parecer mucho? ¿Se va a parecer poco? ¿Va a tener algunos elementos? Etcétera, etcétera. Eso es una discusión futura, ¿no? Pero hay que entender esta fundación o refundación o reestructuración del régimen político a partir del contexto de crisis de la democracia y de crisis del neoliberalismo, ¿no? Esto mismo está sucediendo en todo el mundo. Lo que pasa es que tenemos la fortuna de tener pues una sociedad activa, una sociedad participativa, ¿no? Esa es una ventaja que además progresista, ¿no? Porque hay sociedades participativas, pero del otro lado, ¿no? Antiprogresistas, lo estamos viendo en Argentina, ¿no? Una legitimidad importante basada en una posición pues de antidemocrática, vamos a decir, ¿no? Por decirle de manera amable, ¿no? Y en medio de todo esto, por supuesto, pues el ruido, ¿no? El ruido, el recurso a lo más añejo, de todos estos discursos que el Guille nos comentó, ¿no? Guillermo, perdón, es que es como es amigo, le digo el Guille siempre, perdón, el Guille. Doctor Guillermo, ¿no? El doctor Guillermo nos comentó, ¿no? Este recurso, por supuesto, a la discriminación, bueno, fíjense ustedes, un académico cuando evalúa la crisis del régimen, dice, bueno, sí, que les digo, el presente del pasado, lo pueden buscar, está en librerías. Dice, bueno, sí, había organizaciones de taxistas, había organizaciones de tianguistas, había organizaciones de que los maestros, ¿no? Detestan a los maestros, ¿no? Es el régimen de la transición, detesta a los profesores. Dice, todas esas son mediaciones parasitarias, ¿no? Parasitaron al Estado y a la sociedad, ¿no? Y entonces la democracia es cuando les quitamos esa función, ¿no? Es un tono despectivo, ¿no? Es un tono muy antipopular, ¿no? Ese es el centro. ¿Por qué surge este clasismo, este racismo? ¿Por qué? Porque hay un odio a lo popular. Ese es el núcleo. Es una visión oligárquica de la sociedad que detesta lo popular. Lo detesta profundamente. No lo entiende, no quiere entenderlo, cree que habla por él, ¿no? Cree que habla como él, porque eso también se da en el lujo, ¿no? De la impostura plebeya, ¿no? De ponerse a hablar como habla la gente, ¿no? Imposturas, ¿no? Porque no entienden lo popular, ¿no? ¿Qué nos dejó el debate? Un poco esto, ¿no? La impostura plebeya de una de las candidatas, ¿no? De creer que eso es lo popular, ¿no? ¿Qué nos dejó el debate? La desaparición de artilugios que habían intentado operar, populismo en términos conceptuales, y de escenario de fondo, la crisis de un régimen político. La manera de entender un régimen político está en crisis. Ya me quedan 3 minutos solo para decir, esto efectivamente tenemos que enmarcarlo, tal como lo hizo Guillermo, de lo general al caso mexicano y luego volver para ver la especificidad, ¿no? ¿Dónde está la especificidad del caso mexicano, ¿no? ¿Dónde están sus fortalezas? Creo que están muy claras en una refundación institucional en proceso. La gente cree que las instituciones se refundan de un día para otro y cambian. No, las instituciones son muy complejas, ¿no? Están cambiando todo el tiempo, de hecho, ¿no? Y
un nuevo vínculo entre el Estado y la sociedad, ¿no? Sí, es muy claro a partir de estos debates que hay un desfase entre los temas que quieren poner los medios de comunicación y el pulso de la sociedad. Hay un gran desfase, ¿no? Es muy patente cuando uno los escucha, ¿no? Y ojo que me escuché varios, me escuché el de Radio Fórmula, me escuché el de Latinos, y un par más ahí de comentarios, ¿no? Pero es muy sintomático, porque ¿qué creen? Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Porque el problema sigue siendo el mismo para los tres, ¿no? Entonces, bueno, ahí está puesto, ¿no? Creo que tendríamos que, nos merecemos un mejor debate público, ¿sí? Eso sí es cierto. Las audiencias deben de tener un mejor debate público que el que actualmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, y solo lo pongo como ejemplo, el trasfondo que Guillermo nos dio no aparece en ninguna de estas discusiones de los debates. Y no puedes entenderlo aisladamente, no se puede, ¿no? Es equivocado, ¿no? Bueno, vamos a cerrar ahí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias.